Muy buenas tardes. Saludos a todos los que nos acompañan hoy en este evento auspiciado, organizado por EGECON. Desde las oficinas de JIC tenemos a muy buenos colegas e invitados acompañándonos en persona, y buenas tardes también a quienes os estáis sumando al webinar. Me toca a mí hacer unas primeras palabras de bienvenida. Y la verdad que cuando las preparaba lo que pensaba es que a lo mejor en lugar de hablar de presentar este informe sobre tendencias de asuntos públicos y debatir sobre los asuntos públicos, en realidad lo que vamos a estar debatiendo es un reto muy relevante para las empresas desde la perspectiva, y por eso creo, Nerea, que no podría haber mejor compañero de viaje esta tarde que EGECON, porque desde la perspectiva de la alta dirección de las compañías, tanto a nivel de consejeros y consejeras delegadas como a nivel de consejos de administración, el papel de lo público y el impacto de lo público en el desempeño empresarial cada vez es más relevante, ¿no? Lo vimos en la pandemia de manera clarísima desde la Unión Europea, es decir, en todos los frentes y en todas las administraciones hasta las administraciones locales, ¿no? Del macro al micro, y en el contexto de la guerra en Ucrania, de la invasión de Ucrania y sus consecuencias, lo estamos viendo todavía más. Nuestro punto de vista desde JIC, y me encantará escuchar al panel, es que el rol de esos administradores y directivos a los que se dirige EGECON es anticipar. Es no solamente reaccionar, que hay veces que es muy necesario y hay que estar preparados con los mejores profesionales de asuntos públicos como los que van a estar hoy aquí con nosotros para poder tener construido el capital de confianza y el conocimiento técnico que te permite reaccionar muy rápido, pero lo ideal es ser capaces de reaccionar con visión de largo plazo, asociando esa mirada, y en el informe se avanza como una de las tendencias al propósito de la compañía, sus valores y a su enfoque absolutamente de la mano de la sostenibilidad y la gestión ESG, ¿no? Creo que así también avanzaremos en algo que desde JIC defendemos a capa y espada, y seguro que Joan lo menciona, que es la legitimidad de la función. El que la profesión de asuntos públicos y relaciones institucionales no solo ocupe su sitio en la mesa, en el comité de dirección, sea un interlocutor muy válido del Consejo de Administración, sino que además lo haga con total transparencia, con KPIs, con registros, con visibilidad. Uy, esa soy yo, perdonadme. Y este tipo de encuentros donde podemos debatir el por qué todavía eso no sucede y podemos intercambiar experiencias y miradas, pues nos parece muy relevante. Así que me sonaba la alarma para decir que me callara y lo ha conseguido. Pero bueno, no es poca desiderata para el evento de hoy, pero estoy segura de que con los invitados que tenemos y con el apoyo de EGECON lo conseguiremos. Bienvenida, Nerea. Muchas gracias, Luisa. La verdad es que muchísimas gracias por tus amables palabras, por la introducción, por la amabilidad también de recibirnos para celebrar este encuentro del Comité de Buen Gobierno aquí en la Casa de JIC. Un lugar espectacular, pero yo creo que más espectacular todavía son las socias que tenemos. Estamos encantados de tener gente de valor como tú, Luisa, como Carmen Muñoz, como Paloma Baena. Es una maravilla. Lo solemos decir muy a menudo, que EGECON, el valor de EGECON, su activo son precisamente los socios, y esto es un ejemplo clarísimo de ello. Citabas tú la guerra de Ucrania y comentábamos, Cristina y yo, nuestra vicepresidenta primera y yo antes, ¿no? Qué difícil es hablar en estos momentos de temas tan importantes como gobierno corporativo, la legítima defensa de intereses, de valores, de regulación, de liderazgo, cuando tenemos una guerra abierta, bueno, pues aquí en Europa, a unos kilómetros de nosotros, ¿no? Es una situación terrible. Yo creo que merece la pena que hagamos una mención, un reconocimiento, una referencia a esa gente que está sufriendo tantísimo ahora allí, bueno, pues estando allí físicamente, como aquellos millones de desplazados que lamentablemente se ven empujados por esa situación tan terrible, ¿no? Así que yo creo que, bueno, pues comentábamos que yo creo que es un poco obligación de las que somos responsables y representantes de organizaciones, de instituciones que tenemos cierta capacidad de influir,
poner de relieve estas circunstancias y de la importancia que tiene precisamente que tengamos una Europa, unas instituciones, unas administraciones, ¿no?, fuertes, firmes, sólidas, responsables, ejemplares y libres. Yo creo que eso es un aspecto absolutamente crucial. Total, ¿no? Totalmente. Creo que de lo que vamos a hablar hoy tiene muchísimo que ver con eso, con la institucionalidad, con la democracia, con la empresa como actor muy relevante de la vida pública. Así que absolutamente bien traído. El contexto actual nos obliga a hablar de ello, pero además vosotros nos vais a ayudar también a entenderlo. Bueno, pues poniendo un poco en contexto también el tema que nos ocupa hoy, ¿no? Sabéis que bueno, pues, el Comité de Buen Gobierno y el Código de Buenas Prácticas es un aspecto absolutamente crucial dentro de nuestra actividad de GECOM. GECOM nació con un propósito muy claro, que era el de promover precisamente una mayor presencia de talento en las posiciones de máxima responsabilidad. Y desde la fundación de GECOM, en el año 2015, nos planteábamos precisamente ser ese agente movilizador del cambio para que se primasen las competencias, las habilidades profesionales a la hora de identificar posiciones de máxima responsabilidad. Yo creo que hasta ahí entendemos todos que es absolutamente lógico, pero sin embargo, la realidad nos demuestra que esto no está normalizado y que no se hace en igualdad de oportunidades. Y por eso para nosotros es muy importante establecer objetivos y defender valores como la sostenibilidad, la diversidad, la competitividad, y lo hacemos no solamente dentro del entorno de GECOM, de cara a nuestros socios, sino que además intentamos volcar todo ese esfuerzo también en esfuerzos públicos, con instituciones, con organismos, en eventos como este tan importante, ¿no?, en medios de comunicación, en redes empresariales, profesionales, redes sociales, etcétera. Entonces, el Comité de Buen Gobierno, desde el momento en que se creó, se plantearon rápidamente que había que movilizar un trabajo importante, que era la creación del Código de Buenas Prácticas para la gestión del talento y la competitividad de las compañías. La verdad es que fue un trabajo fantástico, se ha convertido en un referente absoluto, es un marco que sirve para guiar la implementación de esa igualdad de oportunidades dentro de las organizaciones, conseguir que haya más mujeres con talento en posiciones de máxima responsabilidad, en alta dirección, en comités de dirección, en consejos de administración, etcétera. Y hoy por hoy pues tenemos el orgullo de decir que no solamente son buenas prácticas, sino que gracias a este Código de Buenas Prácticas se está implementando en muchas organizaciones. Me decía Cristina hace un ratito que ya somos 250 organizaciones, entidades que se han adherido ya al código, de diferentes sectores, de diferentes entornos, pequeñas empresas, grandes, medianas, entidades, organismos. Es un código que vale para todos. Y para mí es una satisfacción tremenda que en el día de hoy precisamente podamos adherir nuevas organizaciones, entidades, que también JIC se adhiera a este código. Y es una satisfacción además tremenda también que lo podamos, digamos, engalanar con un asunto tan importante como es la presentación del informe de asuntos públicos del 2022, que nos va a presentar Carmen fantásticamente. Carmen Muñoz, según me decían, eres la responsable de administraciones públicas aquí en JIC. Se adhirió recientemente también como socia y me comentaban mis colegas del Comité de Buen Gobierno que rápidamente hizo circular el informe y mis compañeros me dijeron, oye, es un valor y lo tenemos que hacer circular entre los más de 1.300 socios que somos ya en GECOM. Y se nos ocurría que este era un encuentro ideal, un marco fundamental, porque todos, tú lo decías antes, todos en mayor y en menor medida, pequeñas, grandes empresas, todos tenemos de forma directa o indirecta que trabajar con la administración pública, con lo cual seguro que nos vais a dar directrices fundamentales. Así que yo ahora mismo nada más que agradecer especialmente al Comité de Buen Gobierno el trabajo ímprobo que están haciendo estos últimos años para promover este código. El éxito está ahí, con lo cual yo te quería pedir, Cristina Sancho, que como vicepresidenta y también vicepresidenta primera, pero también responsable del comité, que traslades mi enhorabuena a todo el comité y desde luego, bueno, pues mi enhorabuena, mi sentida enhorabuena a vosotros, JIC, por este informe fantástico y a todos los que os adherís en el día de hoy a este código, porque yo creo que es una forma fantástica
de visualizar cómo desde luego estáis empujando por un aspecto tan importante como es el tema de la igualdad de oportunidades dentro de vuestras organizaciones y que os convirtáis desde este momento en una referencia para tantas otras organizaciones que tienen que seguir los mismos pasos. Así que nada más, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a vosotras y estáis en vuestra casa. Joan, ¿cierras tú nuestra introducción? Pero con mucha brevedad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estáis trabajando mucho en mejorar el funcionamiento de las empresas, luchar por que haya más paridad en los puestos directivos de las compañías. No es un tema solamente de justicia distributiva, es un tema de mejorar la calidad del funcionamiento de la empresa. No es solamente el hecho de que haya un reparto justo en los puestos directivos, sino que justo porque hay un reparto justo, las empresas funcionan mejor. Y eso hace que el país funcione mejor. Yo solo quiero cerrar con una observación de estos días. Estamos todos viviendo el impacto que la guerra está causando en la mentalidad occidental, ¿no? Estamos viendo una guerra en directo a través de teléfono móvil. No nos había pasado hasta ahora. Las imágenes de otras guerras recientes nos llegaban imágenes de televisión, pero eran imágenes de televisión. Hoy tenemos imágenes ciudadanas que llegan a todos nosotros de una forma completamente ordinaria, en cada momento, a todas horas, sin control de ningún tipo. Creo que colectivamente se está haciendo una cierta reflexión sobre la capacidad que la Unión Europea ha tenido de reaccionar, que los gobiernos están teniendo de reaccionar. Creo que por primera vez, al menos en mucho tiempo, no nos está defraudando la Unión Europea, no nos están defraudando los gobiernos en su capacidad de reacción ante un shock de estas características. Pues yo creo que en un foro como este hay que decirlo, yo quería decir que tampoco las empresas nos están defraudando. Yo he estado viendo en las últimas semanas cómo compañías que al principio estaban asustadas por el impacto económico en su cuenta de resultados. Luego, compañías que estaban preocupadas por el impacto reputacional que tenía hacer negocios en las zonas de conflicto. Pero nunca había visto la forma que muchas compañías han tenido de resolver esto. Y ha sido indistintamente de la cuenta de resultados, indistintamente de la presión social. Lo han hecho por convicción. Y si lo han hecho por convicción es porque tienen consejeros y consejeras en los puestos de dirección, consejeros delegados en muchos casos, que tienen firmes convicciones democráticas y que han tomado decisiones en tiempo real. En tiempo real. Nosotros también estamos aquí para contribuir desde el punto de vista de las decisiones como compañía, de lo que tenemos que hacer en una situación de estas características, primero con nuestros clientes, luego con nuestros empleados, en el caso en que tuviéramos negocios en las zonas afectadas, y luego, oye, como empresa dentro del contexto de la situación del país. Por lo tanto, bueno, apuntémonos también a forma de introducción de lo que luego la doctora Carmen Muñoz nos va a explicar con el informe de asuntos públicos. Apuntémonos también que las empresas, y no solamente las administraciones, están evolucionando y algo de impacto tendrá el trabajo de asociaciones como la vuestra en todo este camino. Nosotros humildemente hacemos lo que podemos en la mejora de la relación de estas empresas con la administración, que no es un asunto sencillo, pero muchos de nosotros venimos de la administración y entendemos el lenguaje de las administraciones públicas bien. Y creemos que ahí se está haciendo un camino extraordinario que está yendo en paralelo al incremento de la conciencia, no es conciencia social, sino conciencia del papel que las empresas tienen en cada una de sus poblaciones, con sus clientes, con sus administraciones públicas, con su opinión pública, en donde los consejeros, que no siempre fueron muy sensibles, digo consejeros, siempre fueron muy sensibles a este tipo de situaciones, hoy están dando paso con decisiones reales a una situación en donde las empresas están tan en vanguardia en respuesta como está haciéndolo la administración. Yo con esto, hoy agradeceros muchísimo que estéis aquí. Luisa ya nos ha dado la introducción y lo que le toca es a nuestra doctora Carmen Muñoz explicarnos cómo avanzamos. Gracias a todas. Pues muchísimas gracias a todos los que os habéis animado esta tarde a venir y sobre todo a EGECOM, porque al final fue muy grato y abrazó muy rápido la idea de poder dedicar un rato a debatir y a pensar sobre qué está ocurriendo en la relación entre empresa y
y política, que es una relación, como estaban comentando ahora Nerea, Luisa y Joan, cambiante, sometida a muchísimas variables y que, bueno, pues ahí vamos siguiendo como podemos, pero el hecho de poder hacerlo esta tarde aquí y rodeado de socios de GECOM, pues nos hace especial ilusión a todo el entorno JIC. Gracias a GECOM y gracias también a un grupo de atrevidos clientes, contactos, directivos de asuntos públicos que en su día se dejaron engañar para que pudiéramos hacer algunos focus groups y entrevistas y tratar de entender con ellos qué nos estaba pasando en toda esa ecuación. Y a 3 personas que ayudaron mucho y que son compañeros del área, que son Carlos Amitier, Cristian de Felipe y Ares Capdevila, que son el motivo por el cual este informe está terminado. Arranca de una idea general que teníamos, que era hacernos la pregunta de ¿y ahora qué? Y esta pregunta nos la hacíamos en 2021. Pensábamos que era el punto de inflexión vital por COVID y, sin embargo, pues ahora estamos con esta otra situación. Pero nos hicimos a la pregunta del ¿y ahora qué? Planteándonos desde una perspectiva que tenía que ver con el espacio, que tenía que ver con el tiempo y que tenía que ver con el hacia dónde nos íbamos dirigiendo en esa relación entre empresa y política. Aquella pregunta de ¿y ahora qué? Porque nos estaban ocurriendo muchas cosas, sucedía como nos pasa a todos, que vivíamos en la compulsión del momento, ¿no? En la cantidad de actividades sin freno, de experiencias nuevas que nosotros, el grupito que nos pusimos a trabajar en esto, decidimos ordenar esa experiencia de algún modo y tratar de identificar en todo este proceso loco de ensayo y error en el que nos vemos todos sometidos, algunos aciertos que identificábamos propios de la competencia, del entorno internacional en el que nos movemos y con eso ir rescatando algunas variables nuevas de esa relación que se está dando entre lo público y lo privado. Muy conscientes además de que esa interdependencia en la que siempre hemos creído, no creemos en la calidad democrática, no creemos en la calidad de la política pública y no creemos en la calidad regulatoria si no es bilateral, si no hay una relación que tenga en cuenta al regulado. Eso que era un prejuicio de origen se fue acelerando, reforzando de una forma muy activa durante todo el proceso de COVID, ¿no? Y de alguna forma también empezábamos a ver, por muchas circunstancias, y aquí se ha hablado ya de instituciones, pues que los consensos del siglo XX, con los que crecimos y con los que nos socializamos, estaban rotos. Y con suerte, no sé cuánto más vamos a romper, pero con suerte vamos a iniciar un proceso de reconstrucción que es económica, que es social, que es política y que será bilateral, que nuevamente apela e interpela a las empresas para que tengan un papel activo, sí, haciendo política y sí, haciéndolo en mayúsculas y de la forma en la que creemos que es necesaria para el entorno democrático. Por muchos motivos, pero uno principal, y es que el Estado se nos ha convertido en un ente ineficiente, como las instituciones, como ese descrédito que vimos de las instituciones que aparece en todas las encuestas que se hacen de carácter sociológico. Y el Estado se ha convertido en ineficiente, bueno, por cierto, y hago un paréntesis, como el lobby tradicional, que también es ineficiente. Se ha convertido en ineficiente por muchas variables que todos conocemos, pero nosotros sí que destacábamos algunas que tenían que ver con elementos que no tienen que ver solamente con España, sino que trascienden nuestras fronteras y que son el hecho de que las legislaturas sean cada vez más cortas o más vulnerables, que estemos enfrentados a esos problemas malditos que tienen mucha complejidad técnica, que son nuevos, que no se conocen, que no se entienden, que tienen en cuenta distintas entidades competenciales que tienen que tomar decisiones. Y luego otro elemento que es muy sustancial y que creemos que grave y que se está marcando un poco el marchamo, que es que la brecha que se da entre el tiempo que requiere la toma de decisión pública y regulatoria es cada vez más largo, con suerte año y medio, pero es que en año y medio una empresa puede hacer muchísimas cosas. Esa brecha entre innovación y regulación era otro de los elementos que hace que de algún modo podamos hablar de ese Estado que es ineficiente, en gran parte porque se siente, como la mayor parte de nosotros, sobrepasado, ¿no? La administración pública, el poder público está sobrepasado por todas esas circunstancias y exige de algún modo que haya otros que estén también identificando ese hacia dónde. Nosotros nos hemos cansado de hablar de incertidumbre, de entornos VUCA, de entornos BANI, y al final lo que estamos diciendo es que estamos viviendo en ese entorno de crisis continua y permanente, ¿no? Nosotros a veces hemos dicho que la incertidumbre es un síntoma, pero que también es una excusa. Y una parte importante del trabajo que hacemos desde asuntos públicos es tratar de dotar de cierta certidumbre a un entorno tan complejo como el actual, ¿no? Esa parte de incertidumbre tiene que ver con cosas que habéis comentado en la introducción, y es que tiene que haber una implicación directa de la alta dirección, sin lugar a dudas.
Tiene que haber una visión transversal, es decir, la empresa tiene que dejar de trabajar en entornos y departamentos estancos para abrirse y tener una visión y una vocación que verdaderamente sea de construcción y de transformación junta, que trabajen juntos las visiones de marketing, las de comunicación, las de influencia digital, las de empleados, por supuesto la de asuntos públicos y la regulatoria. Todas ellas tienen que trabajar de la misma mano y en una misma dirección, y ese es un elemento de transversalidad que también salía de todo el trabajo de focus group que hacíamos y que considerábamos que era muy importante. En gran parte porque, claro, la regulación marca el core de la empresa, te dice si operas o no operas y si operas con qué reglas, pero también marca el estándar social, el entorno del mindset de valores que vamos a tener. Y eso es otro elemento que para nosotros hace especialmente necesario esa involucración de la alta dirección y esa misión o esa mirada transversal que decíamos, ¿no? Y luego en un proceso que hemos ido viviendo todos estos años, que es de profesionalización de una acción o de una actividad que se conoce poco, pero que está muy mal valorada, ¿no? En ese poco conocimiento, y es verdad que estos últimos años hemos tenido la suerte de ver esa evolución. Cuando hacíamos todas los focus group y las entrevistas y cuando en el equipo le dábamos muchas vueltas a casos que íbamos analizando, claro, no es que haya cambiado la actividad del lobby, no nos planteamos esa opción. Hay muchos elementos que permanecen y hay otros que cambian. Los que permanecen, siempre lo hemos dicho, el lobby tiene una materia prima que es la información veraz. Ese es el elemento sustancial sobre el que trabajamos siempre. Tiene otro añadido que es la influencia. La compañía, las empresas quieren tener influencia en el entorno y en el tiempo que les ha tocado tener y quieren tener una relevancia. Y además quieren poder tener y establecer un diálogo directo con aquel que le va a regular, con aquel que va a tomar decisiones sobre sí. Y es lógico, legítimo y normal, y eso sigue estando en todo ese elenco de elementos que entendemos que no han cambiado. Tampoco ha cambiado la necesidad de especialización, cada vez más necesaria y más compleja, ni la necesidad de conocer bien cómo se toman las decisiones. Cuál es el proceso de toma de decisión en el entorno parlamentario, en el entorno europeo, en el ejecutivo, etcétera. Y tampoco han cambiado los 3 tiempos del lobby. Para nosotros es vital la anticipación. Cuanto antes entendamos que se va a producir un cambio, mejor. Es fundamental que con esa información que somos capaces de anticipar tengamos la capacidad de definir estrategias y un ámbito de gestión. Ese es el segundo de los tiempos. Y un tercero de los tiempos, que es el de los resultados, que sigue estando en la ecuación y que no se despista. ¿Y qué cosas cambian? Y son donde hemos podido trabajar durante este tiempo. En cada uno de esos tiempos están ocurriendo cosas que lo que están alterando son los canales y los formatos. Se están haciendo más complejos, ¿no? En el ámbito de inteligencia lo que nos venía ocurriendo es que teníamos la capacidad y tenemos la obligación de incorporar la tecnología para ser capaces de gestionar con grandes volúmenes de datos elementos que pasen de la intuición en el diagnóstico al dato en el diagnóstico. Y es un elemento que te da una potencia de tiro, una capacidad de alcance y una capacidad de anticipación que sin esa gestión de la tecnología es imposible. Pero también nos ayuda desde el punto de vista de la visualización. Nuestros directivos reclaman poder entender fenómenos complejos de la forma más sencilla. Y eso, los grandes dossiers que hemos trabajado durante mucho tiempo, los argumentarios, todos esos elementos que estaban basados en argumentación racional, muy estructurada y muy sólida, siguen estando muy bien, pero no ayudan al alto ejecutivo de la compañía, que necesita visualizar. Y visualizar además en tiempo real, que es algo que ya también la tecnología permite. Entender cuáles son las corrientes de opinión, cuáles son las tendencias desde ese punto de vista y poder identificar también riesgos y oportunidades que vayan a tener pues una proyección en el ámbito de lo regulatorio. Todo eso, y en todo eso estamos trabajando en el ámbito de la inteligencia con esa incorporación de lo que entendemos que es fundamental desde el punto de vista de la visualización y del alcance en el diagnóstico. El segundo de los tiempos decíamos que era el de la estrategia y el de la gestión, al que también le están ocurriendo cosas. Hemos trabajado en el entorno asociativo y las asociaciones han sido un actor muy relevante en el lobby y en la influencia política, sin duda, y lo van a seguir siendo, pero con un matiz. Los tiempos nos piden agilidad, los tiempos nos piden tomar decisiones muy rápidas, tener una portavocía muy clara. Y con COVID empezamos a ver que en la relación con la administración pública nos reclamaban esa agilidad al punto de que la asociación no podía ser la respuesta porque sus tiempos de respuesta eran lentos y sí que lo eran los hubs de empresas. 3, 4, 5 empresas, no necesariamente del mismo sector, pero sí que con un mismo interés, que empujen
juntos a la hora de contarle al regulador, al decisor, cómo le puede afectar o cuáles son las soluciones a los problemas y los retos que se vienen. Por tanto, se está viendo ese ámbito de la asociación al hub buscando la agilidad. Un liderazgo desde el conocimiento. Decíamos antes en la idea de los problemas malditos que, claro, cada vez el regulador tiene que tomar decisiones sobre fenómenos más complicados. Hombre, pedir que tomes una decisión sobre cómo se regula la criptomoneda, si no entiendes bien esa tecnología, es muy complicado. Como ese, muchos elementos que hacen que las empresas hoy estén ocupando un papel muy activo a la hora de resolver dudas que surgen en el ámbito de lo técnico, del conocimiento, anticipando e invirtiendo en conocimiento para tratar de, con eso, ayudar al decisor a tomar decisiones. Nada de lo que digo forma parte de un elemento de si es positivo o negativo, como siempre dependerá del uso que se haga de ello, formaba parte del diagnóstico que las distintas conversaciones y en el análisis de casos hemos ido viendo. El tercero tiene que ver con el lobby de campaña y que apela otra vez a esa visión de la transversalidad. En compañías que funcionan a través del activismo de campañas de lobby en ESG, y hoy con Ana lo comentábamos al principio, todo ese fenómeno que está generando un movimiento y una atracción desde el punto de vista regulatorio muy relevante, pero no solo eso, muchos elementos que tienen que ver con el core business de la compañía y otros que tienen que ver con eso que se llama el lobbying for good, que nosotros en JIC conocemos como responsabilidad política corporativa y que coloca a las empresas empujando una hoja de ruta regulatoria que está buscando un ámbito de mejor convivencia. Me da igual si es el ámbito de mujer, ESG, por supuesto, o en ámbitos que no necesariamente tocan directamente con la empresa, pero que sí tocan con el entorno en que la empresa se mueve y que tienen que estar participando de él. Y por último, esto está hecho antes de la invasión de Ucrania, pero la diplomacia y la geopolítica sabíamos que iba a ocupar un lugar muy prioritario en la gestión no solamente de la monitorización, no solamente la adquisición de inteligencia para entender qué nos está pasando, sino también de tener un papel activo desde un punto de vista internacional. Y ese era el cuarto de los movimientos que se nos daba en ese entorno de la estrategia y de la gestión. Y lo último tenía que ver con la medición. Yo antes decía que hemos pasado los últimos 15 años profesionalizando la actividad y ahora empezamos a ver y tratar de medir cómo esa actividad impacta en negocio y en reputación. Son las mismas preguntas que toda compañía tiene. Bueno, y esto a mí, verdaderamente, en mi sostenibilidad como compañía, ¿qué? Esa es la pregunta que todo el tiempo nos hacemos. Siempre queremos que las estrategias estén servidas a ese fin, a un fin que ayude a la compañía a generar una mejor posición desde el punto de vista de negocio, de rentabilidad y de reputación, pero es el momento de medirlo. Y ese es un ámbito en el que en el sector estamos trabajando con distintas iniciativas, tratando de dotarnos de un modelo que ayude a hacer esa labor de medición. Esas serían las principales tendencias que observábamos en eso que hemos dicho, que tenía que ver más con los formatos, no tanto con el core de lo que es la actividad de lobby, y que espero que sirvan al menos a la provocación para que Adriana ahora en la moderación de la mesa sirva para ese debate que ahora se abre. La tarea es ingente, yo soy muy consciente de que están cambiando las cosas muy rápido, nos falta a veces perspectiva, claramente nos falta perspectiva todavía de COVID, no quiero decir del momento que estamos viviendo, pero sí que considero que esos esfuerzos que a veces hacemos para tratar de apartarnos de ese ruido en el que estamos e identificar experiencias, identificar y ordenar actividades, aciertos en el ensayo y error, son fructíferos y espero que ojalá este haya servido para hacer un poquito más de pedagogía de eso a lo que nos dedicamos los que hacemos lobby. Muchísimas gracias a todos y Adriana.
Muchísimas gracias, antes que nada, a la presencia aquí en Llorente y Cuenca de todos ustedes, todos nosotros. Se agradece muchísimo volver a vernos en persona en todo eso que hablábamos. Gracias también a los que nos están siguiendo en streaming y por el interés que ha generado este acto combinado, organizado por EGECOM. Muchísimas gracias, Cristina, Nerea, aquí en Llorente y Cuenca. Muchísimas gracias, Carmen, que aunque te has escondido ahí, por ofrecerme moderar esta mesa con un tema tan apasionante que sabes que venimos compartiendo desde hace muchísimos años, ¿no? Gracias a todos. Para mí es un lujo poder estar con estos participantes que nos acompañan. Habéis visto sus roles escritos ahí detrás, pero vamos a hacer una breve puntualización de los mismos, pues que además hay novedades en uno de ellos y sobre todo vamos a reflexionar juntos sobre las tendencias de este maravilloso informe de Asuntos Públicos 2022. Enhorabuena, Carmen. Enhorabuena a JIC. Por el reto de sacar un informe, de sacarlo tan conciso, tan valioso, incluso en esos contextos VUCA que hablábamos, ¿no? Y que pensábamos que se iba a pasar. Veíamos 2 años de pandemia como, bueno, hemos llegado a 2 años y lamentablemente nos encontramos, como decía Nerea, la presidenta, con una guerra a las puertas de Europa que jamás hubiéramos pensado que íbamos a ver como estamos viendo, ¿no? Y que esperemos que se pueda solucionar lo antes posible, pues con muchos asuntos públicos y diplomacia, ¿no? Vamos a ir empezando. A mi derecha, Genoveva Ramón Borja, Head of Global Corporate Banking South Europe of Mitsubishi UFJ Financial Group. Nada más y nada menos que todo pedazo título y todo el sur de Europa. Y yo creo que la joya de la corona aquí para hablarnos de cómo los asuntos públicos afectan directamente sin tener una posición que se llame Head of External Affairs o Public Affairs o Relaciones Institucionales o lo que consideremos, ¿no? Cómo se ejerce realmente los asuntos públicos desde una posición tan global como la tuya. Ahora te preguntaremos. A mi izquierda, como se dice en italiano, la cuota maravillosa, ahora en tiempos de liderazgo, ¿no? Integrador y diverso, Gonzalo Pérez del Arco, Government Affairs de American Express. Un placer tenerte y que puedas darnos tu punto de vista, la importancia, ¿no? De las figuras y las posiciones en Government Affairs. Y un poquito más allá, Ana Lorenzo, que como decía, estrena un nombre más en la posición, que evidentemente pasa a ser directora o Director of Public Affairs, Communication and ESG. Que, como decía Carmen, está en la agenda política, económica, empresarial, ¿no? Como un punto más que hay que sumarle a los asuntos públicos, ¿no? Así que vamos a ver. La primera reflexión que os quiero plantear, para que además os podáis hacer una breve presentación de unos minutines, yo creo que son los 2 puntos más importantes que ponía Carmen en el informe, ¿no? Por un lado, la inversión en lobby, en asuntos públicos. Gracias, porque había cifras de 2014, 2015, 2010, los típicos Google, Netflix, tal, pero cifras de inversión. Demuestra que cada vez más las empresas lo creen esencial, invierten y cada vez más es necesario que esto no sea solo inversión, que por supuesto, sino reflejado en consejos de administración, en comités de dirección y en posiciones como las vuestras que ejercéis los asuntos públicos, ¿no? Esa es la primera. Y cómo debe ser, sin duda, estrategia, inversión estratégica. Así que, Genoveva, adelante. Primera reflexión. Bueno, una muy breve introducción porque trabajo en un banco japonés que trabaja sobre todo con empresas, ¿no? Con grandes empresas, entonces probablemente no tan conocido para ustedes. Esto es el principal banco japonés y con una presencia en 50 países, 180.000 personas, un market cap de 80 billion y un balance de 3 trillones de dólares, ¿no? Entonces, hoy me gustaría traer un poco una perspectiva global a este debate, porque, y al hilo de este informe que me parece que es totalmente muy apropiado en el entorno actual, ¿no? ¿Y por qué? Porque creo, y una de las primeras reflexiones del informe, me gusta que hace una primera introducción de la perspectiva
y el poder económico versus social, ¿no? Y entonces esa comparación que hace de que el market cap de Apple es de 2,6 trillones de dólares, que es el mismo tamaño que el PIB de Francia y mayor que el de Italia o el de España, ¿no? Entonces yo creo que en todos los asuntos públicos y sobre todo ahora que tenemos tantos temas globales, hay que tener muy en cuenta la perspectiva que juega Europa y España, o sur de Europa, la perspectiva que jugamos dentro del entorno global, ¿no? Somos un mercado, ¿no? Entonces tenemos que ser capaces de gestionar la agenda europea y traspasarla al contexto español y a las comunidades de tal manera que pues tengamos el lugar que nos corresponde, ¿no? A España. Es un poco, yo te diría, como primera reflexión, que no perdamos de vista ese punto global. Inversión estratégica en asuntos públicos para American Express y luego para Grupo IFA en este momento. A ver, no sé si tanto para American Express, pero o sea, cuando hablamos del lobby o de actividad de una empresa, pasa un poco lo mismo que está pasando estos años. El COVID, la pandemia, la guerra de Ucrania, siempre pasa algo. Cosas nuevas, cosas inesperadas que salen de lo que estaba planificado y que hay que actuar. Y con las empresas pues pasa un poco lo mismo. Hay aquellas que tienen una actividad muy regular, muy normal, que solo se preocupan del negocio o del core del negocio, y aquellas otras que miran un poquito más allá, que anticipan. Cuando hablabas de Apple o de Google y de los números que dabas en sus inversiones, a lo mejor en temas de estrategia, de lobby o government affairs, da que pensar, porque puedes pensar, ¿realmente tienen tantos problemas? ¿Los van a tener? ¿Por qué invierten tanto en sus relaciones con el regulador, en su actividad de comunicación, en su actividad de advocacy en general? ¿Y qué quiere decir? ¿Que aquellos que no invierten no tienen problemas y entonces todo va bien? A lo mejor es porque son sectores que ya se han anticipado o están en un determinado ámbito en que todavía no hay toda la regulación que ya saben que va a llegar y que han visto claramente de que tienen que anticiparse y que prepararse. En todos los sectores se ven empresas de los dos tipos, aquellas que se preparan y aquellas que no. Un ejemplo muy fácil, por ejemplo, es el del sector agroquímico o agrícola en general, en el cual durante muchísimos años la agricultura ha sido siempre importante, sigue siendo muy importante. Sectores indirectos han sido siempre necesarios, fertilizantes, fitosanitarios u otros, y nunca se han preocupado por su imagen exterior porque eran necesarios, o ellos se veían como necesarios, con lo cual un negocio que siempre iba a estar ahí. Sin embargo, durante todo ese tiempo, otros sectores, ONGs, otro tipo de asociaciones, han estado mandando un mensaje que al final ha ido calando al cabo de los años en la sociedad. Y ha puesto en entredicho un sector clave no solo para Europa, para todos los países. Y ahora hay un sector, el agrícola en general, que tiene que estar justificándose su razón de ser, su actividad, en muchos ámbitos distintos. Ahí se puede ver la pasividad de algunos. Hay otros que no, como es el caso, por ejemplo, que tú mencionabas de Google o de Apple. En medios de pago o en la industria, o sea, en las finanzas pasa lo mismo. Hay empresas que lo han visto claro desde el minuto uno y tienen equipos de government affairs muy potentes. Ha sido una prioridad siempre para sus ejecutivos, y hay otros que no lo ha sido hasta que ha habido algún susto o algún impacto regulatorio muy importante que ha puesto en jaque parte de su negocio, y ahí se han puesto las pilas. Así es. Ana. Estupendo. Pues ahora, yo, si me permites, me gustaría empezar dando las gracias, por supuesto, a GECON, a nuestra presidenta y a nuestra vicepresidenta por organizar este evento tan importante y, por supuesto, coordinado por ti, que esto hace que sea mucho más dinámico y ágil. Y, por supuesto, pues a la doctora Muñoz de Llorente y Cuenca de JIC, que yo creo que es justo reconocer su brillante exposición. Yo creo que no hay un informe ahora mismo tan robusto en estos momentos que analice de manera tan determinada
el sector de los asuntos públicos y el impacto que tienen las compañías, y reconocer esa parte, ¿no?, de la brillantez y la excelencia que se agradece, ¿no?, que las compañías apuesten por ello. Así que nada, mi reconocimiento a JIC y por supuesto también dar las gracias a la presencia aquí hoy de, bueno, el exministro Jordi Sevilla y el exsecretario de Estado José Luis Ayllón, que yo creo que, bueno, reconoce la importancia de que las empresas están captando talento proveniente del sector público, porque conoce muy bien el lenguaje y, bueno, creo que es un honor tenerlos hoy aquí, que seguramente son mucho más merecedores que yo estar en esta mesa redonda. Referente a tu pregunta, muy brevemente, con respecto a la inversión, yo creo que al menos nuestra compañía cree determinante invertir en talento, en capital humano. En ese sentido, pues bueno, con mi incorporación al comité de dirección de la compañía, pues dieron una apuesta muy decidida pues, que de alguna manera integrar los asuntos públicos en la estrategia de la compañía. Creo que tiene mucho que ver también con lo que determinaba Carmen, de que las empresas necesitan soluciones en tiempo real. Y yo creo que los comités de dirección ahora mismo ya son comités de crisis permanente. Yo desde que he entrado en el grupo IFA, pues hemos tenido una pandemia, hemos tenido una Filomena en la Comunidad de Madrid y entornos, hemos tenido un volcán en Canarias, también hemos tenido una huelga que ha paralizado a medio país y que, bueno, eso también nos ha hecho ver cómo han cambiado las relaciones con los grupos de interés, que incluso grupos que presuntamente no eran representativos llegan a paralizar un país y llegan a, bueno, a influir en las políticas públicas que toman los gobiernos. Con respecto a cuál es la estrategia con la relación de asuntos públicos, pues yo creo que lo mismo, ¿no? Yo creo que las empresas han dado cuenta del gran impacto que tienen los asuntos públicos, la reputación y la regulación en la cuenta de resultados, que se puede medir. Bueno, tenemos ejemplos de FIAP, que recientemente ha medido cómo va a impactar en la cuenta de resultados en las compañías agroalimentarias, pues bueno, un real decreto y una ley de envases y residuos. Para poneros un ejemplo, pues hay un informe de McKinsey para Eurocommerce, que es la patronal del comercio, y bueno, que tengo la suerte que mi director general, mi CEO, sea el presidente, que es el primer español en ser presidente de esta gran institución. Viene a decir que frente al 3%, 5% de margen que tiene la distribución, lo que conocemos como retailers, los fabricantes tienen en torno a un 15 y un 20. Ya no hablo de banca, que por supuesto son cifras mayores. Con esos porcentajes tenemos que entender que ante un aumento de costes en materia de energía, bueno, en todos los temas que estamos viendo ahora de la gasolina, pues si además toda la regulación que estamos viendo pues incrementa tus costes, lógicamente tienes que integrarlo en el core business y en la estrategia de la compañía. Creo muy interesante además que hayáis hecho este análisis de una empresa de Asia, una empresa americana y una empresa europea. Nosotros en nuestro caso tenemos presencia en España, en Portugal, Italia y con mucha intención de ojalá seguir creciendo. Y creo que, bueno, convendréis conmigo que la regulación europea quizás sea más exigente y la más cuantitativa y que, bueno, pues esto tiene un alto impacto en las compañías, bien sean europeas o de otros países, pero que operan en Europa. Así es, yo creo que nos encontramos, y por eso hablábamos de Europa del Sur, ¿no?, en gobiernos con una cierta tendencia, me vais a permitir, hiperreguladora, ¿no?, que no se escape nada, hay que estar preparados para todo. Y me ha encantado cuando Carmen decía, ¿no?, se ha modificado en este contexto hiperbuca casi, ¿no?, donde estábamos preparados para que pasara llegara a la tranquilidad y hay pasa algo nuevo, ¿no? Cuando yo estudiaba Derecho Administrativo hace unos cuantos años, os contaré que se me quedó grabada la relación bilateral de la administración con el administrado o el ciudadano, ¿no? Y recuerdo cómo el profesor lo escribió en aquella pizarra con una A mayúscula de administración frente a una A minúscula de administrado, porque el administrado jamás podría llegar a ser como la administración y la administración nunca iba a ser una A minúscula, ¿no? Por lo tanto, esto nos demuestra que ha llovido mucho, que hay un grandísimo aumento de compromiso, de implicación, de voluntad de influencia, ¿no? Y desde aquí, bueno, pues preguntaros, ¿no?
hacías tú la reflexión un poco, defender la necesidad de establecer relaciones con la administración de manera constante y estable, no solo cuando se nos queme la cocina y cunda el pánico, ¿no? No solo cuando tengamos los camiones fuera, sino que las empresas asuman que los asuntos públicos, las relaciones institucionales son una acción constante, de manera cordial, que no hay que llamar a la puerta de la administración, no solo para pedir. Muchas veces los que hemos estado en los otros lados solo vengo con la petición del oyente, sino para ser un interlocutor válido, que es lo que yo creo en esta crisis democrática, política, económica, geopolítica que estamos viviendo, todos los sectores vienen reivindicando, ¿no? Por lo tanto, en vuestros 3 sectores y aspectos, ¿cómo se establece una relación estable y clara con la administración pública, considerando administración pública Europa, España, Europa del Sur, lo que no es Europa del Sur, sino es el global market, ¿no? ¿Qué se le pide a una administración? ¿Qué os gustaría recibir por parte de una administración, ¿no? ¿Y qué espera una empresa que tiene EBITDAs, que tiene inversiones, que tiene personas trabajando por conseguir esos asuntos públicos a la administración pública? Porque en el fondo es solo un problema de comunicación, es un problema de que no hay interlocución y los mensajes no se entienden. Yo, si quieres, te voy a dar 2 puntos de vista, ¿no? El primero, prefiero no entrar mucho en ello, ¿no? El primero, desde un punto de vista como banco, sector altamente regulado, pero y el punto de vista como inversor que somos en España, como banco japonés que está invirtiendo en muchas empresas españolas, ¿no? Y que esperamos de la administración pública en España. Como banco, el regulador nos marca las pautas. O sea, ahí yo te diría que por un lado, pues nosotros tenemos el regulador japonés, el regulador europeo, los requisitos de Basilea, o sea, nos marcan el futuro y lo que estamos es permanentemente adaptándonos y nos están cambiando el modelo de negocio de manera constante. Un producto que te funciona fenomenal, te cambia Basilea, llegamos al siguiente Basilea y ese producto ya no es tan rentable porque el capital nos lo han cambiado, ¿no? O sea que ahí yo te diría que estamos, bueno, pues muy complicado ese debate y tenemos a demasiados supervisores y sin duda es la prioridad de todos los de nuestros consejos de administración. Son todo temas regulatorios e intentar asegurar que nuestros reguladores pues no se carguen el modelo bancario y que tengan en cuenta que somos la sangre de la economía y que nos tienen que tener en plena forma, ¿no? Eso, un punto de vista que tampoco es conocido de todos vosotros, ¿no? Pero luego, por otro lado, como inversor que somos en España, pues lo que queremos es pues, seguridad jurídica, ¿eh? Y bueno, pues os podéis imaginar que nosotros somos uno de los líderes mundiales en Project Finance, estábamos financiando renovables, de repente tuvimos cambios regulatorios en el sector renovables y no os podéis imaginar lo que me ha costado volver a conseguir que el banco quiera invertir en el sector renovables en España. O sea, que la gente, sobre todo bancos como este, bueno, pues toman sus decisiones, miran los mercados y dicen, bueno, ¿de qué países me fío, no? Entonces, bueno, pues estamos de vuelta y estamos con muchas ganas porque ahora mismo, además, sur de Europa, y volviendo un poquito a tu perspectiva, sur de Europa tiene un papel impresionante en energías renovables y en el nuevo modelo energético que necesitamos en Europa, ¿no? Y ahí también, pues sí deciros que hay una oportunidad, ¿no? Tenemos ahora mismo una emergencia, salimos de una emergencia energética de una emergencia sanitaria para entrar a una emergencia energética causada por una guerra y están cambiando pues los modelos que vamos a estar viendo en Europa, ¿no? Y por ejemplo, pues un dato que es muy reciente, en cuanto se han abierto los mercados de capitales después de la guerra en Ucrania, la primera ventana de oportunidad de emitir bonos a muy largo plazo, bueno, pues se abre el mercado y un Iberdrola sale a emitir una operación al mismo tiempo que una de las principales utilities alemanas, y la utility alemana no pudo colocar la emisión y Iberdrola sí. O sea, que estamos viendo que
en el nuevo entorno energético, el sur de Europa y los players grandes europeos tienen mucho que decir. Entonces, ahí los reguladores tienen que ser conscientes y aprovechar esas oportunidades, ¿no? Porque muchas veces pues, estamos metidos en nuestros temas muy locales y perdemos la perspectiva de lo que nuestras grandes empresas pueden aportar. La influencia en los ecosistemas, en la pluralidad de ecosistemas, en los mundos cambiantes. Vosotros que ejercéis las posiciones de asuntos públicos, ¿no? A ver, partiendo de la base de que Europa es una región, un ente hiperregulado, y que España por ello también es hiperregulado, si además le metemos la descentralización en comunidades autónomas una capa más, es difícil explicar cuando viene gente o empresas de otras partes del mundo cómo se opera aquí. Por otro lado, Europa no tiene ya las fábricas que tiene ahora China, ni tiene la agilidad a nivel innovación que puede tener Estados Unidos. Probablemente si Tesla hubiese desarrollado el coche eléctrico en Europa, hubiese tenido que empezar desarrollando una solución para sus baterías, con lo cual el coche eléctrico jamás hubiese llegado. Dicho lo cual, Europa también se ha posicionado como un líder en regulación. O sea, el reglamento de protección de datos y muchos otros han nacido aquí. La regulación en materia de medios de pago ha nacido en Europa para hacer frente a problemas que había de monopolio aquí o allá. Con lo cual habría que verlo no con ojos de si está bien o está mal, sino este es el entorno que hay y hay que explicar a gente de fuera cómo operar aquí. A esto hay que añadirle que depende con quién hables. Si hablas con la Comisión Europea, vas a tener unos equipos técnicos que van a durar un determinado número de años, puedes establecer una relación anticipándote a determinadas regulaciones, explicando el punto de vista de una empresa, explicando el punto de vista de un sector, preparando un poco o bien los textos que van a redactar o bien solucionar problemas en textos que han redactado porque no se habían dado cuenta del impacto que podía tener un determinado artículo u otro. Esto mismo no aplica ni en el Parlamento Europeo ni en el Congreso de los Diputados, donde la anticipación es un término que no habría que utilizar, porque en la mesa de un diputado miembro de una comisión parlamentaria hay muchísimos temas. Los temas se resuelven con 15 días de antelación, cuando toca a lo mejor llevarlo a una determinada mesa o a la comisión para debatir determinadas enmiendas u otras. Entonces, la anticipación es muy complicada. Y aparte de eso, tiene 1000 temas. Y la mayoría de las veces no se trata aquí de un experto técnico de un sector u otro. O sea, en la Comisión de Medio Ambiente se van a tocar temas sanitarios, se van a tocar temas medioambientales, productos químicos, y el diputado no es un experto. Y en muy poco tiempo, con muy poca antelación, va a haber que explicarle la problemática de un determinado sector, que probablemente la persona que vaya va a ser una persona que hable un lenguaje demasiado técnico, pensando que habla con gente o bien de su entorno o bien de su empresa, y no va a lograr transmitir un mensaje. De ahí van a salir probablemente algunas enmiendas, pero cuando la vea la persona de la empresa o de la asociación sectorial, se va a dar cuenta de que lo que ha transmitido o lo que se ha plasmado en una enmienda no es lo que él quería transmitir, o se ha creado un nuevo problema porque ha funcionado como teléfono escacharrado. Entonces, esa relación es muy difícil y encima cambian cada 4 o 5 años. No siempre hay gente que se quede en una misma comisión o diputados que renueven mandato. Entonces, ¿cómo se puede mantener en esos casos una relación en la que transmitas un problema? Sabiendo simplificar mucho los mensajes, sabiendo contar a gente que va a tener que tomar una decisión en unas pocas semanas, un mensaje muy claro, muy nítido, quitando del medio toda la información que no sea necesaria a ese nivel. Y ese es el trabajo que hay que ir haciendo y que hay que ir desarrollando. Es un apasionante debate porque los que hemos estado en gabinetes y trabajamos como gabinetes podemos decir que hay muchísimo trabajo de cara a todas esas reuniones y que toda la anticipación que se pone en las reuniones se ha hecho detrás, casi análisis de perfiles, análisis de programas electorales, análisis de posiciones, ¿no? Donde cuando tú ya vas a contarle qué ha dicho, qué no ha dicho, qué tiene que decir casi en la enmienda, ¿no?
Y yo creo que desde aquí, además de suelto a Carmen y a JIC, yo sé que su labor lo hacen, el guante de cómo hay que formar, ¿no?, a los que no son de nuestro sector, porque venimos reclamando la posición de asuntos públicos, de lobista, de experto en relaciones institucionales, cómo hay que formar en derecho constitucional, en derecho parlamentario, en la Constitución desde el colegio, porque todo el mundo, o los que sabemos, te hemos entendido perfectamente con las enmiendas, pero llegar a una mesa de diputado a ponerle enmiendas es la guinda casi de un proceso apasionante a los que estamos metidos en ellos, ¿no? Y que realmente la sociedad, para reivindicar nuestra posición, debería conocer mucho más, ¿no? Adelante. Pues yo, en primer lugar, y muy relacionado con lo que has dicho, creo que es de justicia reconocer que detrás de todo el talento que hay en la administración pública hay excelentes profesionales comprometidísimos y además con sueldos, recordemos, quizá debajo de la media que lo que tenemos en la empresa privada. Yo, vamos, me siento una privilegiada de haber estado en ambas partes, en el sector público y en el sector privado, y bueno, tengo que reconocer que de personas de diversa índole político, de signo político diferente, pues hay muchísimo talento en la administración y hay personas, como digo, pues muy comprometidas, bueno, más allá de sus funciones, pues trabajando con enorme esfuerzo y denuedo, ¿no? Más allá de eso, relacionado con tu pregunta, ¿qué pediría a la administración? Pues bueno, desde mi actual posición, que bueno, tengo la suerte de poder trabajar desde la distribución y que bueno, al final hayamos sido esenciales en la pandemia, en la huelga, en una Filomena, en fin, en tantas cuestiones que desgraciadamente tenemos en la actualidad, pues bueno, yo creo que simplemente el reconocimiento y la legitimidad, el sector del retail, quizá no lo sabéis, datos españoles de la COE, empleamos a 1 de cada 4 empleados de los españoles. En el ámbito europeo también coincide la misma cifra, 1 de cada 4 empleados son del ámbito del retail y 10.000 millones perdón, el 10% del PIB europeo lo forma parte el mundo del retail. Entonces, pues ¿qué pediría? Pues ese reconocimiento de trabajadores o de sector esencial. Durante la pandemia lo hemos tenido porque, bueno, pues cuando ha habido una crisis todos hemos reconocido en nuestros compañeros que son reponedores, cajeros o bueno, cualquier parte de la cadena de valor de la compañía lo hemos reconocido como esencial, pero luego ha llegado pues a la hora de vacunar o a la hora de regular otras materias y no hemos sido tan esenciales. Entonces, bueno, sería interesante, también es novedoso esto para el sector público, también hay que dar una oportunidad, por tanto, y bueno, pues que bueno, seamos reconocidos como tal. Antes me he referido, por ejemplo, al impacto que tiene la regulación en la cuenta de resultados de las compañías, un informe que ha sacado FIAP, pero también en referencia a lo que hablabas tú de las enmiendas, pues hay que reconocer, por ejemplo, el gran trabajo que ha hecho AECOC o Asedas, que son también de la distribución y también de fabricante y de los supermercados respectivamente, pues que han logrado una enmienda muy beneficiosa para reducir el IVA de todas las donaciones. Creo que además en esta casa pues conocéis bien el tema y creo que bueno, pues hablamos del impacto negativo de la regulación en la cuenta de resultados, pero también hablamos de cuestiones positivas que se están de ese lobby for good que apelaba Carmen, ¿no? Entonces, bueno, creo que, en fin, es un yin-yang, o sea, bueno, pues una buena regulación, también hay que sentirse enormemente orgullosos, yo al menos lo hago, de que Europa pues tiene el mejor estado de bienestar del mundo, que garantiza los derechos individuales y las libertades pues mejor que ningún otro país. Yo creo que hay que enorgullecerse de eso, bueno, y mitigar pues los males que nos pueda traer el exceso de regulación, ¿no? Fenomenal. Apelaba al informe de Carmen a la parte del activismo, ¿no? Que es lo que venimos viendo en estos tiempos tan convulsos, ¿no? Que los sectores por fin han ido despertando, tanto en pandemia, tanto los agricultores, tanto por fin no hay miedo, hay una visibilidad de reivindicación clara de los intereses legítimos, si me vais a permitir, constitucionales de todos los sectores, de llamar a la puerta a la administración para poner sobre la mesa política los asuntos, ¿no? Por lo tanto, la importancia de la colaboración público-privada, que las empresas vean como absolutamente estratégico y primordial los asuntos públicos y que la administración pública también haga los deberes, ¿no? Abra la puerta, escuche
Tu informe hablaba de escucha activa, que es fundamental. En las asociaciones lo sabéis bien. Yo me dediqué a los asuntos públicos porque, estando en el Congreso de los Diputados, me llamó un día una asociación y me dijo: no tengo ni idea de cómo hablar con tu vicepresidenta en aquel momento, ¿no? Ni si me va a escuchar, ni si lo que yo le voy a contar va a ser interesante. Y de allí dije: pero aquí el canal, ¿cómo es el canal? ¿Se entienden? ¿Se escuchan? Carmen recoge en su informe la importancia de la negociación, lo estamos viendo, ¿no? En los contextos que van más rápido que nosotros mismos, hiperregulados, qué conceptos y qué proyectos de colaboración público-privada tenéis o tiene una empresa como la tuya, con los retos que tiene sobre la mesa, para sentarse con la administración y remangarse y trabajar juntos. A ver, yo creo que he tenido en mi pasado experiencias en las que, como tú bien dices, pues me he tenido que acercar y explicar algún producto, ¿no? que algún problema. Recuerdo la época del déficit tarifario, ¿no? De las eléctricas, ¿no? Que había que colocarlo en mercado y demás. Bueno, pues ahí tomamos la iniciativa, ¿no? Los bancos, un poco que sabíamos de titulizaciones y demás, de acercarnos a las administraciones públicas a explicarles, ¿no? Qué solución veíamos para esto, ¿no? Eso es una anécdota del pasado. Ahora, por ejemplo, un tema de colaboración público-privada son los fondos Next Generation, y que tenemos que ver como un examen que nos están poniendo a España, ¿eh? Cómo los vamos a utilizar y de qué manera, ¿no? Y me parece que la definición de esos fondos tenemos que estar muy contentos, porque la verdad es que Europa ha sido capaz de reaccionar muy rápido y poner un paquete de medidas para revitalizar la zona euro, con un foco específico a los que habían estado más perjudicados por la pandemia, pero teniendo muy en cuenta las prioridades y los pilares que ya estaban definidos antes, ¿no? O sea que, en general, a mí me parece que el resultado de ese ejercicio ha sido un éxito de asuntos públicos, ¿no? Más liderados por Europa. Es un poco de menos que ahí no se ha tenido tanto en cuenta cuál es el rol de los bancos en todo esto, ¿no? O sea, ahí hay una serie de ayudas. Por un lado, préstamos que se van a devolver a Europa y préstamos y dinero a fondo perdido, ¿no? Pero bueno, me hubiera gustado más colaboración y los bancos lo van a hacer de esta manera. La realidad es que vamos a seguir asociados, y ahora ahí pues tenemos muchos de los proyectos que se han presentado y que las empresas españolas están, sobre todo en el tema de transición energética, donde esperamos pues tener mucho que aportar, ¿no? O sea, yo te diría que eso lo vamos a ir viendo. Fenomenal. Colaboración público-privada. ¿Se pueden levantar las barreras administrativas? Ejemplos, cosas que podáis contar de colaboración público-privada, los expertos en asuntos públicos, que luego hablaremos de las habilidades que tienen que tener estos expertos. A ver, se pueden levantar como experto de asuntos públicos, que se reúne mucho con una determinada administración. No solo les llevas problemas, sino también les llevas información sobre cómo va un sector, cómo va una industria, qué proyectos se están desarrollando, qué posibilidades hay de traerlos a España o a Europa, cómo se ve el mercado, si ese planteamiento de los fondos Next Generation es el adecuado o no. Puedes aportar mucha información. Por ejemplo, aquí en el caso del Ministerio de Economía se luchó durante muchos años en lanzar o en poner en marcha el famoso sandbox regulatorio, cuyo objetivo es un entorno de juego, entre comillas, en el cual empresas fintech, en este caso no reguladas todavía, pudiesen desarrollar su actividad controlado por el Ministerio para ver qué problemas podía tener la actividad, qué no, y en ese momento pues desarrollar la regulación y poder lanzar soluciones innovadoras, competitivas, etc. al mercado. Se logró desarrollar. Es un tema en que todos los gobiernos, desde Mariano Rajoy hasta ahora, han estado de acuerdo. O sea, no ha habido aquí un cambio en función de un partido u otro, porque se veía claramente que eso podía aportar a España pues un papel relevante en la industria y la innovación. Hay empresas y hay proyectos que se han presentado al sandbox
Problema que se está dando ahora, el exceso de regulación dentro de ese propio sandbox. Entonces, al final es un entorno tan tutorizado que las posibilidades de realmente desarrollo van bajando. Problema, que hay otros sandbox igual en Reino Unido, en Singapur, otros Estados miembros de la Unión Europea lo están desarrollando. Entonces, si el entorno se protege demasiado, al final las empresas, en este caso fintechs, de nuevo desarrollo, pues van a optar por irse a un país en el cual le estén proveyendo una estructura más fácil para desarrollar ese proyecto. Esos son mensajes que también uno le está pasando a la administración. Entonces, se puede trabajar en las dos vías. Ana. Bueno, pues yo permíteme que me lo lleve un poco a nuestro territorio de lobby. Yo creo que la propia Constitución española recoge en su artículo 4 el derecho legítimo de los ciudadanos para participar en las políticas públicas. Me encanta que lo recojas, antes estaba tirado. Sí. Y bueno, pues participar en las políticas públicas es lo que estamos haciendo hoy, es lo que hace GECON con su código de buen gobierno. Bueno, es participar en todas las asociaciones en las que cada uno de manera profesional o de manera individual participamos, bien desde en fin, una convicción profesional en la defensa legítima de nuestros intereses, que faltaría más, o bien desde en fin, un convencimiento personal, como puede ser el caso de GECOM para promover el talento sin género en los consejos de administración y en las compañías españolas, ¿no? Y qué dos cuestiones pues pueden tener un impacto mayor o que son condición, entiendo, fundamental. Pues una, el verdadero diálogo. Yo creo que es fundamental que los gobiernos y los reguladores hablen pues, con todos los grupos de interés. Hemos visto que los propios grupos de interés, los stakeholders, pues están en plena dinamismo. Quienes creíamos que representaban al transporte, pues resulta que hay otros que también lo representan. Yo creo que todos nos hemos hecho expertos en transporte en 20 días, que desgraciadamente ha tenido esta huelga con gran impacto en nuestras vidas, porque, en fin, lo hemos padecido todos, pero también pues, con impacto en las compañías, ¿no? Principalmente de fabricantes, distribución y un largo etcétera, bueno, y logística, por supuesto. Pero al mismo tiempo yo creo que hay otra condición fundamental que es la transparencia y que, bueno, tú sabes tanto de esta materia. Creo que es fundamental lo que has apelado antes, que naturalicemos, que las compañías tienen que ir a ver a las instituciones, a los gobiernos, a los partidos políticos, pero de manera natural, no solo porque tenemos un fuego, no porque queremos influir, sino porque queremos dialogar con ellos, que nos conozcan, que entiendan la complejidad que tienen nuestros sectores. Creo que de verdad por parte de los gobiernos, partidos políticos y demás hay una voluntad. Creo que mientras antes se veía algo como extraño o oscuro, pues ahora se ve de manera natural y forma parte de las obligaciones de los gobernantes y de los partidos políticos. Pero también ayuda muchísimo, por supuesto, a autorregular el propio sector público a través de registros de transparencia. Creo que es fundamental. Lo tenemos desde hace muchísimos años, no solo en Washington, que está naturalizado, sino en el propio Parlamento Europeo, que siempre ha sido pionero y que, bueno, una vez más me enorgullece enormemente pues todas las bondades que traemos desde Europa. Pero lo tenemos en la Comunidad de Madrid, que lo impulsó con mucho acierto, pero también hay Generalitat de Cataluña, que también lleva unos años. Entonces, bueno, creo que diálogo multi-stakeholder y transparencia. Participación ciudadana por encima de todo, ¿no? Con compromiso. Yo creo que puede dar para otra sesión la reflexión que dejabas aquí, ¿no? Sobre la cristalización de medidas legislativas excepcionales que hemos vivido durante 2 años, estado de alarma, y si esa cristalización legislativa se va a quedar para siempre y va a permitir a los reguladores legislar siempre un poquito más allá, ¿no? Que siempre hay la tentación de ir legislando en todos los sectores un poquito más allá, ¿no? Sin duda hemos vivido situaciones excepcionales que nos darían perfectamente para reflexionar, ¿no? Sobre la falta de transparencia, la falta de escucha, la falta de comunicación que hay que pedirle también a las administraciones. Conseguimos que se pusieran detrás de los Zoom, recibieran en remoto, pero realmente hace falta una escucha activa, una transparencia, una implicación, que no dé miedo escuchar a la empresa y que para la empresa sin duda sea totalmente estratégica la visión de la administración pública a todos los niveles, ¿no? Y como estamos en un foro de GECOM, no podíamos no hablar de habilidades de liderazgo femenino, también masculino, porque tenemos un caballero que nos acompaña y somos totalmente integradoras y diversas, del kit del lobista o
incluso personales de cada uno para ejercer o defender los asuntos públicos en un comité de dirección, en un consejo de administración, que tendrán que llegar más al consejo de administración, ¿no? ¿Cuáles son esas habilidades que hay que poner en la mesa de negociación, ¿no? Tenemos una A mayúscula ahí en el fondo, que es la administración, y que le han pasado una ficha sobre a quién viene a recibir. ¿Qué ponemos en el asador nosotros? Bueno, sin entrar en el fondo del asunto. Del kit de lobista, del kit de lobista no te puedo contar mucho. Tú defiendes tu sector y entonces entiendo que pones habilidades de un determinado tipo para convencer a tu interlocutor en las negociaciones. Sí, no. Aunque no te lo creas, lo eres, ¿eh? Sí. No, totalmente, es verdad. No, yo creo que hay... Tu pregunta más relacionada con un poco los skills y que estamos utilizando y también un poco el talento femenino. A mí me encanta porque GECON, una de las cosas, y yo recuerdo muy al inicio de GECON que había mucho debate siempre sobre lo del talento sin género, ¿no? Y yo recuerdo alguna sesión muy al inicio y yo decía, ¿pero por qué no nos centramos solo en las mujeres si es el problema, ¿no? Pero ahora cada vez más es importantísimo que esto sea talento sin género, o sea, que es que ahí visteis mucho el futuro, ¿eh? Y os puedo decir que, me estoy desviando de tu pregunta, ¿no? Pero un poco como empresa muy anglosajona y en Europa somos muy anglosajones, muy ingleses, ¿no? Tenemos casi todos nuestros equipos en Londres que están súper concienciados y la gente joven, las chicas jóvenes en mi banco están desesperadas con este tema. O sea, dicen, por favor, o sea, la gente piensa que por ser mujer tengo más oportunidades. O sea, ahora empezamos a tener el otro problema, ¿no? Entonces, es espantoso, estar en esa situación, porque cuando es... Tuyas. Me atrevería a preguntarte cómo se pasa de ser... soldado a capitán de un barco, a liderar, a creerse que se puede liderar el proyecto y a estar en las mejores mesas de negociación como en las que tú estás. Sí. Ese salto cualitativo que muchas veces las mujeres o todos en general, pero las mujeres a veces nos cuesta un poquito más creernos que hay que darlo. Sí, bueno, ahí llega un momento que, por eso hay multitud de programas fantásticos para mujeres que son súper necesarios para animar a dar ese cambio. Y luego la realidad es que, y ahí sí que respondo a tu pregunta inicial, que sí que los soft skills que tenemos las mujeres es que son súper útiles, ¿no? Entonces, cada vez más en negociaciones, en situaciones, comités de dirección o donde hay que generar consenso. Uno, antes de entrar a la reunión, que siempre usas. En cualquier reunión siempre pongo en la mesa. En cualquier reunión siempre pongo en la mesa el encontrar el consenso. O sea, soy muy consciente que pues, si queremos tener un éxito, todo el mundo tiene que salir ganando de alguna manera, ¿no? Entonces, esa manera de conseguir consenso, de que las cosas sucedan, de generar optimismo y mucho engagement, es muy de las mujeres. Entonces, en cuanto a la mujer le das la oportunidad, pues genera muchos éxitos, porque los hombres, la realidad es que ahí somos muy complementarias a ellos. Muy bien. No sé si dejarte para el final o... Dale. El kit del lobista. El kit del lobista. Lo primero, tener un objetivo claro. En el sentido, pides una reunión, vas a una reunión, convocas a unas personas. ¿Qué quieres sacar de esa reunión? No vas a hablar, vas a tener un tipo de respuesta. De algún buena, mala, comunicación, simplicidad en los mensajes, lo que decía antes. Uno va con su libro de industria o de empresa, con su bagaje profesional, ya sea ingeniero, médico, el que sea, y la persona que a lo mejor tiene enfrente ni tiene ese bagaje, ni lo va a tener, ni lo necesita. Entonces, la simplificación del mensaje para que sea entendido. Luego, empatía a la otra parte. Entender un poco, a lo mejor, el razonamiento contrario o diferente del que uno tiene enfrente. Uno ve su libro, pero no entiende que a lo mejor la persona que tiene enfrente tiene que hacer una mezcla entre mi libro, el tuyo, el del otro, y a lo mejor encima piensa distinto. Entonces, intentar entender pues, por qué se posiciona de una manera e intentar vencer esas barreras a base de pues, educación, diálogo, empatía y encontrar un compromiso, un terreno de compromiso. Que a veces será más, a veces será menos, pero que siempre hay algún punto que se puede conseguir. Y si no, por lo menos el de la neutralización, del argumento contrario.
y con eso se va más o menos a todas partes. Muy bien. Nada más y nada menos. Ana. Bueno, yo creo que a mí me han dejado un poco ya que decir, entre lo que ha dicho Carmen y lo que han dicho mis compañeros. Pero bueno, yo por aportar un puntito más, quizá añadiría algo que está muy relacionado con los asuntos públicos y es la vocación de servicio público. Yo creo que la parte pública está clarísima, no tengo la menor duda de que bueno, los profesionales del sector público trabajan con esa vocación, de ninguna manera lo pongo en duda, pero en la parte de las empresas, en la parte que trabajamos en asuntos públicos, al final también trabajamos para dar un servicio a toda la cadena de valor de la compañía, porque o bien resolvemos fuegos o anticipamos riesgos o al revés, ponemos en valor potencialidades de la compañía que van a hacer que nos posicionemos mucho mejor frente a adversidades presentes o del futuro. Entonces yo creo que sin esa vocación de servicio que no la tengamos los profesionales de los asuntos públicos, creo que no llegamos a ninguna parte, porque necesitamos lo que ha dicho él, empatía, escucha activa, simplificar los mensajes, pero sin esa actitud yo creo que poco podemos conseguir tanto en la empresa como en el sector público. Yo me atrevería a decir, por concluir, y si tenéis preguntas o cerramos, la mente conectora, ¿verdad? Que vaya combinando todo lo que tienes por delante, que te va a ir saltando. Y por encima de todo, yo creo que las personas. Ya no estamos en el lobby del siglo XIX, ya no estamos en solo los contactos, sino estrategia, valor añadido, estudio de los temas, anticipación, preparación y sobre todo relación estable con las administraciones públicas, como decíamos, ¿no? Por lo tanto, un éxito de futuro para invertir, para contar con los mejores y para que los que sabemos un poquito sigamos enseñando y contando lo que hacemos, ¿no? Porque todavía tenemos dudas, ¿no? Y le reclamamos a la administración también pues que ellos también se abran como las empresas se han abierto y invierten y lo consideran un éxito, ¿no? Que estarán los KPIs y en el EBITDA, pues que las administraciones públicas abran, compartan agendas, escuchen, participen y no tengan miedo, ¿no? Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos, por estar con nosotros y ha sido un placer. Muchas gracias, Adriana. No sé si está abierto el micrófono, ¿verdad? Gracias. Gracias también a Llorente y Cuenca. La verdad es que estas instalaciones son magníficas. Hemos tenido un evento, yo creo que interesantísimo, que nos da mucho que pensar a todos. Hablo en nombre del Comité de Buen Gobierno de GECON. Me gustaría que hubieran estado aquí mis compañeras. Les saludo porque sé que nos están viendo por streaming. Por distintas circunstancias no han podido asistir. Llega el momento de entregar los distintivos a las 10 empresas que más recientemente han solicitado su adhesión al Código de Buenas Prácticas de GECON. Abreviando muchísimo porque nos quedan 5 minutos para este slot del evento. El código, como decía Nerea, surge alineado con el propósito de GECON, que no es otro que el de conseguir que el talento, sin sesgos de género, el mejor talento acceda a las posiciones donde se toman decisiones, las posiciones de comités de dirección y consejos de administración. Normalmente son las mujeres las que están infrarrepresentadas y GECON trabaja en esa línea. El código se redactó con mucho trabajo, la verdad, y con mucha dedicación para conseguir pues dos grandes objetivos en ese sentido. Uno es ofrecer a las empresas una serie de medidas concretas que se pueden adoptar para conseguir, como decía Joan al principio, que está completamente alineado con esta idea, que es un tema de rentabilidad de resultados, de mejora de la competitividad de las empresas, medidas concretas que ayudan en ese sentido y también facilitar a las mujeres que accedan a posiciones de dirección y de comités de consejos de administración. Bueno, las 10 empresas que tenemos hoy aquí son 10 empresas valientes que se unen a otras 140, son 150 las que hasta ahora forman parte de este club de empresas adheridas. Las quiero nombrar a todas, aunque no todas están aquí para recoger hoy el distintivo, pero son AGEM Consultores y Auditores, Bergner Europe, GNL Russell Bedford, JIC,
Mutualidad de la Abogacía, PSD Security, Quint Iberia, Russell Bedford Martínez de Ojeda, Auditores, SAS y Siemens España. Así que para todas ellas, pues yo pido un aplauso. Muchas gracias. Voy a ir llamando una a una y les entregamos los distintivos que creo que están por aquí. Primero, Remedios Martínez Villafranca, de PSD Security. No te puedo aplaudir. Enhorabuena. Que me quite la mascarilla. Sí, quítate la mascarilla para la foto. Muchas gracias. A ti, enhorabuena. Voy a llamar también a Pilar Castellano, perdón, de Quint Iberic. ¿Te quieres quitar la mascarilla para la foto? Espera, que no se te caiga. Ahí estamos. Gracias. Enhorabuena. Beatriz Malpartida, de Mutualidad de la Abogacía. Beatriz, enhorabuena. Gracias. Y creo que está por aquí también Susan Rieder, no, ha venido Juan Diego Pérez Mata, ¿puede ser? Sí. Quítate la mascarilla si quieres para la... Yo no sé si queda... Sí, hay alguien de SAS, que es Andreina Horta, de SAS. Enhorabuena. ¿Te quieres quitar la mascarilla? Enhorabuena, luego hablamos. Y creo que está también Teresa Chomón, de TK Elevators. Muchas gracias.